tardes, pónganse cómodos, Amén, gloria a Dios. siéntanse en libertad. Nos sentamos, ponemos cómodos para recibir la palabra. Y vamos a hablar de un tema crucial para los cristianos, para nosotros. Hay muchos que dicen ser cristianos. Para ser cristiano hay que ¿Primero qué? Conocer a Cristo. Creer en Cristo. Gloria a Dios. Segundo y principal, primero creer y segundo conocer. Hay beneficios en conocer la palabra, conocer la Escritura y conocerlo a Él, porque Él es la palabra. Amén. Entonces, como hay beneficios, tenemos que escudriñar la palabra. Y vamos a ir a Josué. Vamos a leer en Josué. Dice, ¿cómo conocer a Dios? Pregunto yo. Hago una pregunta. ¿Cómo conocer a Dios? ¿A través de qué? De la Biblia. De las Escrituras, de la palabra. Si dedicamos un tiempo para leer las Escrituras, meditando en ellas y orando con dedicación, con un corazón dispuesto, podremos hacer un hábito saludable que hará que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Me voy a ponerlo de leer porque... ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. Tenemos que dedicar un tiempo a leer las Escrituras, meditando en ellas y orando con un corazón dispuesto. Si hacemos el hábito de hacerlo todos los días, seremos de bendición, seremos bendecidos y de bendición. No es que vamos a ser bendecidos nosotros solos, otras personas también van a ser bendecidas por lo que nosotros hemos hecho. Amén. Josué capítulo 1, el versículo 8, pero lo vamos a leer en contexto, ¿sí? Al leer el pasaje de Josué le vamos a dar contexto para poder entender algunas cosas que pueden sernos útiles. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te vamos a pedir, Señor, vamos a pedir que tú nos estés, Señor, guiando a través de tu Espíritu Santo para poder discernir esta palabra, para poder interpretarla y tomarla en nuestro corazón, Señor, en el Espíritu Santo. Porque esta palabra, Señor, tiene un destinatario, que era tu pueblo Israel, que era Josué.
Pero nosotros podemos tomar, Señor, el espíritu de esta enseñanza y ponerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, para hacer conforme a tu voluntad. Y dice tu palabra que seremos bendecidos, que seremos guardados, que tú estarás con nosotros todo tiempo, todo momento, en todo lugar. Padre, guarda, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Te pedimos por los que no han podido llegar, Señor, por distintas razones. Te pedimos que allí donde estén ellos, tu Espíritu Santo intercediendo como el abogado que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, esté tocando cada lugar, Señor, de su cuerpo, sanando, restaurando y trayendo alivio, para que esta noche puedan tener un hermoso descanso, que puedan descansar en tus brazos, que puedan dejar carga, peso, que puedan dejar aflicción, angustia, dolor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te lo rogamos, Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, porque hemos comprendido que tu palabra es fiel y verdadera y todo lo que tú nos mandas es lo que tenemos que hacer. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos que a Josué se le dio un mandato específico. Amén. En el versículo 1 nos dice quién habló y a quién se dirigió. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Desde el versículo 2 al 5 vemos promesas, las cuales ya fueron cumplidas. Hay mucha gente hoy que dice, toma para sí el versículo 2, que dice, donde pisare la planta de mi pie, será mío. Entonces yo voy a andar pisando. Vimos un video la otra vez, que el loco entra al mercado y le anda apoyando la planta del pie a la cocina, al lavarropa, le apoya la planta del pie, así. Un juego de mesa con silla, le puso la planta del pie. Porque sacan de contexto la promesa. La promesa no es para mí. Mi promesa es Cristo. Yo teniendo a Cristo en mi vida tengo todas las promesas. Porque el cumplimiento de todas las promesas es Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Las promesas de antes, las promesas a futuro se cumplieron en Cristo. La promesa a futuro que nosotros tenemos es vida eterna. Junto a nuestro Señor, salvación. Amén. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa este Jordán, tú, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. El versículo 3 dice, yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea que los hebreos, en ese momento, con esa promesa, todo lo que pisaren iba a ser de ellos. Parte del pueblo de Israel se quedó afuera. 2 tribus y media se quedaron afuera, no quisieron pasar el Jordán. Le dijeron a Moisés, danos esta tierra. Nosotros nos conformamos con esto. Los otros sí entraron. La promesa era que ellos iban a recibir esa tierra. Dice, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que entraban a una tierra de reposo. Nosotros entramos en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es el reposo de la iglesia. Amén. Amén. A pesar, del versículo 2 al 5 vemos unas promesas las cuales ya han sido cumplidas, a pesar de que muchos siguen queriendo hacer las suyas. Además, nosotros sabemos que toda promesa de la Escritura halla su cumplimiento en Cristo y en su obra consumada. En el versículo 6 hay un juramento, porque Dios jura.
Él nos dice, ustedes no juren, No. pero Él sí jura. ¿Qué dice el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente, ¿Por qué? porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Él jura por sí mismo, por lo tanto su juramento tiene poder. En el versículo 7 y 8 hay un mandamiento respecto de la ley que debía observar para ser prosperado en todo lo que emprendiera. En este punto debemos detenernos y meditar. Hoy sabemos que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero tenemos hoy la totalidad de la palabra revelada. Hoy tenemos toda la Biblia. No tenemos un pedazo como tenían en la antigüedad. En el momento en que Dios le dice a Josué que guardara toda la ley, eran los 5 primeros libros, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. 5 libros. Conforme a la ley que le di a Moisés, cúmplela. Hoy nosotros tenemos toda la revelación de Dios, tenemos toda la Escritura, la Biblia, a la cual bien hacemos en escuchar. Como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, así como Josué tenía el mandato de Dios de no apartarse de la ley, nosotros tenemos el mandato de nuestro Señor de no apartarnos de la palabra. Es más, Él dice muchas veces, le dice a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Unidos a mí, llevarán fruto y vuestro fruto será abundante. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la palabra. Estamos en la palabra y la palabra es en nosotros. Pues Él es la palabra. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todos. Lo tenemos todo. No hay nada que no pueda tener si lo tengo a Cristo en mi vida. Si soy diligente en el estudio de las Escrituras, seré lleno del conocimiento de Dios y el de su voluntad. ¿Entendimos esta primera parte? Amén. A Josué le dijeron, no te apartes de este libro de la ley. Y le dice, no se aparte de tu boca. ¿Qué significa no se aparte de tu boca? Significa que yo tengo que estar constantemente hablando de la palabra. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche en él. Meditar significa leer pensando y hablando con uno mismo. Pensando, usar lo que Dios nos dio. El razonamiento. Tenemos que razonar a Dios. ¿Qué es lo que me dice Él? El otro día leí algo que me choqueó. El Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay. Porque Él escribe lo que tenemos que saber. Nos escribió, nos mandó a escribir, inspiró a hombres para que nos dieran lo justo y necesario. Cada palabra escrita en la Biblia dice lo que tiene que decir, no dice cosas ocultas. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay algo oculto en ama a tu prójimo como a ti mismo? Pero hay gente que se pone a buscar profundidad. Pero cuando habla de prójimo debe estar hablando. Los judíos tenían ese problema. Por eso llegaron a la conclusión de que su prójimo eran solamente los de su pueblo. Tenían que ser hebreos para que fuera prójimo, si no, no era prójimo. Y hasta por ahí. Porque si el prójimo no me lo bancaba mucho, no lo trataba como prójimo. A Moisés se le dio un mandato, a Josué, de leer y meditar en las Escrituras. El Señor nos dice a nosotros que tenemos que estudiar. A través de Pablo nos dice que tenemos que estudiar, escudriñar las Escrituras. Entonces,
Si me lo dice el Señor, me lo dice por mi bien. ¿Para qué? Para que yo reciba beneficios, bendición, para que pase lo que pasó ahí con Josué, para que sea prosperado en todo lo que emprenda. ¿Cómo puedo ser prosperado si no le hago caso a Dios? ¿Cómo voy a ser bendecido si no hago lo que Jesús me pidió que hiciera? Y lo que pasa es que Jesús vivía en otro tiempo. No es el mismo tiempo que hoy, es lo mismo. Eclesiastés dice, todo vuelve a pasar debajo del cielo. Todo lo que pasó, vuelve a ser. Todo lo que fue, vuelve a ser. Vanidad de vanidades. En vano trabaja el hombre por la felicidad, porque se cansa, transpira y no es feliz. ¿Por qué no es feliz el hombre? Porque no tiene a Cristo en su vida. El hombre que tiene a Cristo en su vida, aún en las situaciones más difíciles, puede tener gozo en su corazón, porque su gozo es su Señor, porque sabe que la promesa venidera tiene validez para él, porque ha creído en aquel que es eterno. Amén. Vamos al segundo punto. El segundo punto es por qué la humanidad está como está. Romanos capítulo 1, le vamos a dar lectura en un pequeño contexto del 20 al 25, dice, el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así escribe Pablo en el capítulo 1 de Romanos. El versículo principal, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vino oscuridad al corazón del hombre. Sus razonamientos no estaban en la palabra, no estaban en la ley, no estaban en los mandatos de Dios, estaban en su mente y en su corazón. Y dijeron, ¿y dónde está Dios? Le pasó al poquito tiempo de salir de Egipto a Israel. ¿Dónde está Dios? Moisés no va a bajar del monte porque seguramente se murió allá arriba. Fíjense lo que es, se mueve todo, se caen las piedras, hay truenos, hay fuego. Seguramente se murió Moisés. ¿Dónde está Dios? Y le dijeron a Aarón, Aarón, hacenos un ídolo para adorar. Y Aarón juntó el oro, la plata y les hizo un becerro. Resulta que Moisés estaba de bajadita porque Dios le dijo, anda porque este pueblo está haciendo cualquiera. Si uno lee las escrituras va a ver que Dios le dice, anda porque el pueblo se está yendo a cualquier lado. Y cuando llegó Moisés, de la altura de parte del monte los ve que estaban adorando un ídolo de oro. Y esa es la primera, rompe las tablas. Porque se enojó, tiró las tablas contra el piso y dijo, ¿qué manga de hipócrita que son ustedes? Ya se fueron para cualquier lado, están adorando cualquier cosa. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? Seguir la palabra. Porque la palabra es la que da vida. Cristo da vida, Cristo es la palabra, Él da vida. Si Él me dice, haz estas cosas para que te vaya bien, ¿yo voy a hacer lo contrario? Muchas veces sí.
Dios se ha manifestado a sus criaturas desde el principio de la creación, pero los hombres no le dieron la gloria, sino que se hicieron ídolos de cosas que veían y a ellas le dieron adoración. Por este motivo Dios los entregó a sus vanos razonamientos. Muchos no creyeron en las Escrituras o las consideraron bajo una visión. Muchos no creyeron en las Escrituras. Punto. Las consideraron bajo una visión de legalismo y religiosidad, lo cual fue malo para sus caminos y es malo para los nuestros. Si yo tomo la palabra y me vuelvo legalista o religioso, voy a empezar a acusar. Voy a empezar a decir, vos no venís correctamente vestido a la casa de Dios. Voy a empezar a decir, las mujeres van a tener que empezar a venir como dice la Escritura, de pollera. Pero si yo les digo eso, también dice que el hombre venía con un manto, o sea, medio empollerado. O sea, tengo que decir todo bien. No voy a permitir que la mujer hable, no voy a permitir No, porque eso no le agrada a Dios, no, porque... ¿Y cómo sé yo lo que le agrada o no le agrada a Dios? Me va a confrontar como lo confrontó a Job. Y por ahí me va a preguntar, ¿y dónde estabas vos cuando yo hice el mundo? ¿Y dónde estabas vos cuando yo establecí los cielos, cuando establecí las estrellas? ¿Dónde estabas cuando yo creé las bestias del campo? En Romanos 15 dice que a tanto llegó la altivez del hombre que incluso si Dios preguntara, muchos quisieran darle consejo a Dios. Y Dios no necesita nuestro consejo. Nosotros necesitamos el consejo de Dios. Él no necesita que yo lo ayude a tener un mundo mejor. Él sabe cómo mejorar el mundo. Él sabe que este mundo, así como nosotros lo conocemos, va a terminar y va a empezar otro. ¿Amén? Amén. Entonces, no podían vivir la libertad que nos otorga vivir conforme al corazón de Dios. Esto es, haciendo su voluntad. Para estas personas fue el no dar la gloria a Dios y no ser agradecidos con lo que tenían a su alrededor. Por este motivo fueron integrados a sus tenebrosas mentes reprobadas. Hoy podemos ver la gloria de Dios en cada cosa alrededor nuestro y dar gracias al Padre Eterno por ellas. Por eso Pablo, y ahora sí con esto cerramos, dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo cumplo yo? 1. Sé que tengo que escudriñar las Escrituras, sé que tengo que meditar en la palabra, sé que tengo que meditar esa palabra, leerla de día, de noche, no sacarla de mi boca, repetirla hasta que me la sepa de memoria. Eso es lo que hacían los antiguos. Se sabían la palabra de memoria. La otra vez veíamos un video de una tribu, la tribu Quinyal, y ha pasado acá en Argentina, en el Chaco, a los tobas. Los tobas sabían la palabra de memoria, porque no tenían Biblia traducida al toba. Pero cuando le llegaron las Biblias, lo mismo que los Quinyal, allá por la zona de Nepal, dice que bueno que podemos tener la Biblia escrita ahora, porque ahora le podemos enseñar a nuestros niños a leer en nuestro idioma. Antes tenían que traducir o ir a otras Biblias, tenía que venir gente que sabía otros idiomas para poder traducirle la Biblia. Hay un escrito de, no me acuerdo quién fue que lo publicó, que decía que le llamó la atención poderosamente un misionero en China, que una mujer se recitó el capítulo 13 de Corintios de punta a punta. El capítulo 13 así, y le dice, y él le dice, ¿cómo hacen acá con el tema de las reuniones? Y él había traído unas Biblias, pero eran como 40 personas, y él tenía 10, 12 Biblias. Las repartió, y esta mujer que tenía una Biblia se la dio a otra. Y cuando empezaron a leer, esta mujer leía sin tener la Biblia en la mano. Y él después le preguntó y le dijo,
¿cómo dice? No, hay muchas partes de la Biblia que ya me las sé de memoria, no necesito el libro para leerlas, porque las tengo acá y acá. Eso significa que lo leí tantas veces, que no se apartó de mi boca, que lo aprendí. Hay una película que vimos el otro día con mi nene, Fahrenheit 451, donde esta gente, había un niño que leía los libros, los memorizaba. ¿Por qué? Porque no los dejaban tener libros. En este tiempo vamos rumbo a eso, vamos rumbo a perder los libros. Y sin los libros no hay lectura, y sin lectura no hay educación, y sin educación los niños, las mujeres, las niñas, hablamos mal, no sabemos hablar, somos analfabetos, hablamos mal. Hay que leer para corregir nuestro lenguaje, para poder aprender lo que es hablar, con usar las comas, los puntos, los acentos, todo. Hoy en las escuelas se ve esa falta. ¿Qué es lo que el Señor estaba preocupado con esto? No se aparte este libro de tu boca. Aprende a leerlo, meditalo, léelo, meditalo. Aprende y hacé conforme yo te mando en él, para que todo te vaya bien. Y algo de lo que yo tengo que aprender es a ser agradecido. Hace un rato ofrendamos. Esa ofrenda tiene que ser con un corazón agradecido a Dios. Porque si yo no soy agradecido, otra vez tengo que poner plata. A mí no me alcanza la plata. ¿Por qué no te alcanza la plata? Porque no estoy dando con un corazón alegre. No es si diste la moneda más chiquita, es dar con un corazón alegre. En la antigüedad, el dar estaba atado al diezmo, porque era un tributo, era un impuesto puesto por Dios a través de Moisés para que a los levitas no le faltara. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, pero se habla de dar conforme fuimos prosperados. Si yo cobré una herencia de 100 millones y ofrendo 100 pesos, no estoy ofrendando conforme lo que fui prosperado. Conforme lo que fui prosperado sería que aparte una buena cantidad de ese dinero que a mí me va a sobrar, no porque me sobra, sino porque voy a servir a la iglesia. Porque la iglesia necesita llevar el mensaje a todos. Ese es el mandato de Jesús. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, a toda tribu, a toda nación, a todo pueblo, a toda raza, enseñándoles todo lo que yo les enseñé, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes hacen estas cosas, que dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Y Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Es la misma promesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser agradecido. Si yo soy agradecido, si yo aprendo a abrir la mano, y no estoy pidiendo dinero, pero si yo aprendo a abrir la mano, no solamente en la iglesia, sino con los que están a mi alrededor, y cumplo con la palabra de Dios, ayudando a otros, Dios no va a permitir que a mí me falte nada. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. El miércoles les decía, fíjense en los pájaros, les dijo Jesús. Amén. Fíjense en los pájaros. No siembran, ni cosechan, ni juntan en granero. Y no obstante, así Dios los alimenta y los guarda y los cuida. ¿Cuánto más valéis vosotros? ¿Cuánto más valéis vosotros? El pajarito en todo momento está haciendo lo que Dios lo mandó. Él vuela porque Dios le mandó a volar. Él anida porque Dios le puso eso en su cuerpito, en su mente, en su pequeño cerebrito. Están esas órdenes. Él cumple y vive
la orden de su creador. Fue creado para volar. Imagínense en un pájaro que se cansa de volar, como algunos hombres se cansan de ser hombres y deciden ser mujer, o una mujer que se cansó de ser mujer y quiere ser hombre, y vienen y dicen, miren que el pajarito diga, no quiero ser más pajarito, ahora quiero ser gato. Y va y se mete entre los gatos. ¿Cuál va a ser el fin del pajarito? Se lo come el gato. El gato no es como el ser humano. El gato también tiene instinto. El gato es gato, no es perro. Aunque vimos un video de un loro que se cree perro. Dice, no sos perro, le dice la señora, sos un loro. Le dice el loro. No sos perro, vos sos loro. Hemos visto loros que hablan, pero el loro imita. El loro no habla, el loro no piensa lo que dice, el loro repite. Muchos dicen, no, pero ese loro, ¿por qué chifla cuando pasan las mujeres? Pues está acostumbrado a que pasaba una mujer y la chiflaba, o la chiflaba el dueño del loro. Y él aprendió a chiflar a que tenía pelo largo, que andaban de pollera. Repite, el loro repite. Y lamentablemente, gran parte de la iglesia repite, pero nunca conoció a Cristo. Repite lo que escuchó. Y acá el Señor dice que no es por repetir, sino que es por no dejar ni alejar este libro de la ley de nosotros. No se aparte de tu boca. Medita en él de día y de noche. Tengo que aprenderlo. Tengo que meterlo adentro mío. Tengo que hacerlo mío. ¿Amén? Amén. Y ya para cerrar, después vamos a participar en la Santa Cena. Hoy aprendimos que si leemos y meditamos y oramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ora, hay que orar la palabra de Dios. Yo agarro Josué, me pongo a leer y empiezo a hablar y voy a tomar esta parte y voy a decir, gracias Señor porque tú me dices, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir esta palabra que yo te doy, para ser conforme a toda la ley que tu siervo Moisés me dejó. La ley no está para rellenar la Biblia. Aunque la ley mosaica fue hasta el profeta Juan, hasta Juan el Bautista, Jesús me dice que la ley va a seguir vigente y no perderá ni un punto, ni una tilde, ni una coma. Pero ahora yo tengo la ayuda necesaria para poder llevar esa ley a la práctica. A la práctica. Tengo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si leemos, meditamos y oramos la palabra de Dios y además la ponemos por obra en nuestro andar cotidiano, seremos llenos de Él. Veremos como Él lo hizo, caminaremos como Él lo hizo y lo más importante, amaremos como Él ama. Fíjense cómo le cambié el participio al verbo. Caminaremos como Él caminó. Veremos como Él vio, pero amaremos como Él ama, porque Él caminó en un tiempo en esta tierra, ya no camina en la tierra, Él está sentado en el trono. Veremos como Él vio, mientras vivió en nuestra tierra, Él vio la necesidad de la humanidad, pero ahora Él está viendo desde el cielo lo que hacemos nosotros, que somos el cuerpo de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, mejor dicho, en esta tierra, pero tenemos la capacidad de amar como Él nos ama. Podemos amar como Él nos ama. Amén. Seamos agradecidos por todas las cosas, las buenas y las malas. Agradezcamos por ser amados y por poder amar a Dios y a toda su creación, sin diferencias y sin grietas. Amén. Amén. Y cuando digo grietas, se van a dar cuenta de que estoy hablando
de lo que está pasando a nivel político y a nivel país. La grieta inmensa que abrieron y dividen un país y lo desmiembran. Pero bueno, eso será otro tema. Amados, los voy a invitar a participar en la Cena del Señor. Voy a orar y después vamos a participar en la cena para cerrar la parte de la prédica. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tu presencia en cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, selle esta palabra, Señor, en nuestro corazón, la haga carne juntamente con nosotros, para que podamos vivirla, Señor, para que podamos darnos, Señor, ese tiempo necesario, que puede empezar, Señor, con 10, 15 minutos, de leer tu palabra y meditar en lo que leemos, de no descartar nada que podamos sentir, Señor, que tu Espíritu nos está diciendo conforme lo que leemos, meditamos y oramos. Señor, queremos que tu palabra esté en nuestro corazón, en nuestra boca. Queremos, Señor, que la fe aumente y que venga, que crezca en nosotros por el oír tu palabra. Queremos que nuestra fe sea transformada y que sea conforme a la fe de Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta noche, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.